Naturaleza para el bienestar. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de entrevistas de Natura, Arte y Naturaleza para el Bienestar. Soy Cristóbal Briceño y en nombre del equipo Natural, financiado por el Fondo Valentín Letelier de la Universidad de Chile, quiero presentar a nuestra invitada de hoy. María Paz Vilches es psicóloga educacional y profesional de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Bienvenida, María Paz. Como parte del equipo Natural, queríamos que nos contaras algunas cosas sobre lo que está sucediendo actualmente y desde tu experiencia, primero que todo, ¿cuál es la percepción actual de la sociedad sobre el bienestar y la salud mental? Bueno, muchas gracias Cristóbal por la invitación para hablar de este tema tan importante que es la salud mental. Con respecto a tu pregunta, te puedo contar que la salud mental cada vez ha ido cobrando mayor importancia. Ya la salud mental antes no existía, como era algo que se ignoraba, no se veía tanto, como es algo que uno no puede ver de forma física, es súper fácil ignorarla. Antes una persona que se preocupaba de su salud mental, que pedía ayuda porque la estaba pasando mal, era vista como una persona más bien débil, ¿cierto? Esto de a poco ha ido cambiando y cuando digo de a poco es porque todavía hay algunos restos de este pensamiento más como antiguo, que lo veo muy presente, por ejemplo, en los estudiantes, los padres de los estudiantes que dicen que no creen en los psicólogos o en la psicología, o que creen que uno puede sentirse mejor solo por voluntad propia. Y también se ve en este concepto de la generación de cristal, que no sé si es un concepto que lo has escuchado por ahí también, Sí, lo he que está escuchado, pero muy si de quieres moda. lo puedes definir brevemente un poco para nuestros auditores. Claro, la gente, sobre todo generaciones más antiguas, por así decir, hablan de que hoy en día está la generación de cristal, que es una crítica a los jóvenes en relación a que a ellos todos les afecta, en el fondo como que son de cristal, como que van a romper. Entonces, ellos creen que uno no les puede decir nada, como esta es la crítica, que todo les va a ofender, les va a hacer sentir mal, y no es así. Yo creo que si algo nos molesta, si algo nos ofende, si algo nos hace sentir mal, comunicar que nos estamos sintiendo mal, no significa que uno sea de cristal, al contrario. Qué fuerte hay que ser para poder darse cuenta que uno necesita ayuda, que uno no está pasando por un buen momento y más aún, más fuerte, el tener la iniciativa de buscar esa ayuda. Como esa es la percepción actual, creo yo, que hay hoy en día en relación a la salud mental. Hoy en día la salud mental se habla, se visibiliza, la gente está priorizando la salud mental en su vida, en los espacios de trabajo también, porque también se entiende que se relaciona con muchos otros ámbitos de la vida. Ya una persona con salud mental deficiente, por así decir, una salud mental afectada, no va a rendir igual en su trabajo, en sus estudios, por ejemplo, que una persona que no tiene problemas de salud mental. Por supuesto. Así que esa es la visión. ¿Sí? ¿Y cómo se inserta esto en lo que hemos estado viendo estos 2 últimos años de pandemia, especialmente cómo ha afectado esta pandemia a la relación de las personas con su propio bienestar y también a nivel comunitario, particularmente los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores? Uh -huh. En la pandemia todos empezamos a hablar de la salud mental, ¿cierto? Porque la pandemia y sus consecuencias, diversas económicas, consecuencias económicas, por ejemplo, impactaron significativamente a las personas, ¿ya? Algunas personas más que otras. Claro, el encierro. Todo lo que, exacto, el encierro, la Wow. incertidumbre, el miedo, mucho miedo a contagiarse, a contagiar a otras personas, a que se enferme la familia. Por ejemplo, todas esas preocupaciones afectan el bienestar de las personas, porque además en su momento no sabíamos cuándo iba a terminar. Eso yo creo que fue un factor súper importante en relación a la pandemia, porque cuando una persona enfrenta una crisis, sabe más o menos que va a terminar, sabe más o menos cuánto puede durar. Por ejemplo, no sé, las crisis de pánico tienden a durar algunos minutos, pero con la pandemia no sabíamos absolutamente nada. No, sabíamos que había personas trabajando en vacunas, pero no teníamos idea cuándo íbamos a poder tener esas vacunas.
Entonces fue una crisis que nosotros vivimos por mucho tiempo. Por mucho tiempo estuvimos en este estado de alerta y eso tiene repercusiones importantes para la salud mental. Y en relación a las comunidades también tuvo un impacto muy fuerte, porque se acabaron en ese momento las reuniones sociales, se acabaron las juntas con los vecinos, los talleres de las municipalidades, porque no podíamos interactuar entre nosotros. Hubo algunas comunidades que se las arreglaron igual y empezaron a juntarse remotamente, ¿cierto? Eso igual pasó en algunas partes, pero ese no pudo ser el caso de todos. Y ahí, Cristóbal, yo considero que para los adultos mayores y para los niños fue especialmente como significativo y fueron el grupo más impactado, diría yo, por esta pandemia. Por un lado, con los adultos mayores, lo que hicimos fue aislarlos completamente. Como esa fue la respuesta ante la pandemia. Los adultos mayores los pusimos en esta especie de como burbuja, ¿cierto? O sea, Miedo que si hubiésemos... enfermaran y pudieran morir también nuestros seres queridos. Exactamente. O sea, si hubiésemos podido agarrar a los adultos mayores y llevarlos a una isla donde hubiesen estado sanos y resguardados de esta pandemia, lo hubiésemos hecho. Porque claro, como dices tú, son un grupo vulnerable, un grupo con más riesgo. Como ahí el tema principal era ese. Mm. Y lo que pasó con los adultos mayores es que muchos de ellos, no voy a decir todos, pero sí muchos de ellos presentan una barrera tecnológica importante. Nosotros pudimos seguir conectados a través de la tecnología y con eso pudimos evitar un poco el tema del aislamiento. Las clases, por ejemplo, tú ya sabes, continuaron por Zoom. Hoy en día uno puede tener videollamadas por el WhatsApp, pero ¿qué pasa con este grupo de personas que no tienen estas herramientas o que no saben cómo utilizarlas o que no pueden costearlas, que también puede ser? Entonces yo creo que sí, los adultos mayores fueron uno de los grupos más dañados en este periodo de pandemia. Y bueno, después de mucho tiempo se dieron cuenta de que era pésima idea tenerlos encerrados en las casas y ahí se dieron cuenta que estaba impactando su salud mental. Y ahí empezaron con estas restricciones. No sé si tú te acuerdas que partieron Voy a con salir esto a de ciertas que, horas, exacto, que podían mañana, salir ciertas, ciertos días, en ciertas horas, y los me parece que en un supermercados los abrían momento, también en ciertos momentos para que fueran solo adultos mayores, claro. claro, ahí recién ahí, que fue después de varios meses de que empezamos con esta pandemia, ahí empezaron a visibilizarlo. Pero claro, fue bastante tarde, como ya habían sufrido estas consecuencias del aislamiento en ese entonces, y se trató de abordarlo. Con respecto a los niños, Ujú. como te comentaba, ellos también yo considero que fueron un grupo que se vio bastante afectado. Los colegios, varios, se las arreglaron con las clases remotas, pero los niños no van solo al colegio a aprender lenguaje, matemáticas. Los niños también van a socializar, a jugar con los compañeros, a correr en los recreos, a ensuciarse, a caerse, a levantarse. Y todos estos son estímulos que los niños necesitan para poder desarrollarse, Claro. no solo cognitivamente, sino también socialmente. Muchos perdieron esta experiencia producto de la pandemia. Ahí todos estaban súper preocupados en el gobierno, también como el ministerio, de que los contenidos que están perdiendo los niños, que no están aprendiendo lo que deberían aprender, pucha, que se están copiando en las pruebas. Pero ¿qué pasa con todo lo otro que se estaban perdiendo? Todas estas experiencias, disfrutar del aire libre, de la naturaleza, de la compañía de los pares también, que es muy distinta a la compañía de un adulto. Así que ellos también perdieron bastante. Y bueno, los adolescentes que también me preguntabas por este grupo, yo creo que ellos se salvaron un poco más porque ya estaban acostumbrados a relacionarse y a comunicarse por Internet, Ujú. ¿cierto? Como es un grupo que se maneja con la tecnología, por el Instagram, el WhatsApp. Evidentemente también les afectó, a todos nos afectó, pero ellos tenían un poquito más de recursos para poder mantener este contacto, a diferencia de los otros grupos que te mencionaba. Ujú. María Paz, y desde tu experiencia, ¿cómo crees que se articula el arte y la naturaleza en el concepto de bienestar y salud mental de las personas? ¿Crees que es viable proponer el arte y la naturaleza como dispositivos terapéuticos
permanentes en términos de salud mental y salud comunitaria, y por qué? Ujú. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay estudios que demuestran el impacto positivo que tiene el arte y la naturaleza en la salud mental de las personas. Por un lado, el arte, en sus diversas expresiones, se relaciona directamente con la emocionalidad de las personas. Un artista o alguien que hace arte, que no tiene que ser necesariamente un artista como uno conoce, busca transmitir algo con su obra, ya sea una pintura, una escultura, una pieza musical o un poema. Esa persona busca transmitir un mensaje y ese mensaje no lo transmite a través de la cognición, lo hace a través de la emoción. Porque el arte nos puede transmitir eso, nos puede transmitir alegría, nos puede hacer sentir bien, nos puede hacer sentir tranquilos, nos puede traer recuerdos también. Y eso solo viéndolo desde el receptor, porque desde el emisor, como quien hace este arte, esta pieza artística, quien transmite este mensaje, también vive una experiencia que efectivamente puede ser terapéutica. Hoy en día, Cristóbal, existen instancias, talleres y diversas actividades que justamente tienen como objetivo generar un espacio terapéutico. De hecho, yo tengo una amiga, una colega que yo conocí en la universidad, la Dani, y que le gustaba mucho dibujar a la Dani. Me hace sentir muy vieja estar contando estas cosas porque fue hace harto tiempo, pero a la Dani le gustaba harto dibujar en la universidad. De repente dibujaba en la misma clase que estábamos teniendo, dibujaba situaciones que vivía. Me acuerdo que incluso tenía como unos personajes que les ponía nombres. Suena media loca mi Como amiga, historias, pero es algo que... ¿Ah? como historias así tipo cómic, iba haciendo o dibujando. Claro, claro. Y le gustaba mucho hacer eso. Entonces después mi amiga egresó de la universidad, estuvo trabajando y en paralelo hizo un curso de ilustración. Y gracias a este curso ella empezó a mejorar su técnica y después se puso a dibujar historietas, así como más en serio, como tipo cómic. Se hizo un Instagram también y empezó a subir estas historietas. Y ahí ella dibujaba cosas que ella pensaba, que ella sentía, cosas que ella vivía también. Y se sentía bien haciendo estos dibujos, se sentía tranquila, se conectaba como consigo misma, con sus sentimientos al momento de dibujar. Y más adelante a mi amiga Dani se le ocurrió mezclar ambas cosas, como estas dos pasiones que ella tiene de la psicología con la ilustración, y creó un taller de historieta autobiográfica terapéutica. Qué bueno. ¿Ya? Sí, y acá, claro, la invitación era a vivir una experiencia de autoconocimiento, de apoyo y de trabajo autoterapéutico. ¿Ya? En este taller daba absolutamente lo mismo si la persona sabía o no sabía dibujar. No era lo principal, porque ahí lo importante no era el dibujo, era la experiencia y lo que se quería transmitir. Entonces, claro, si me preguntas si es viable el arte como dispositivo terapéutico, de todas formas lo es. Y te lo demuestro también en esta experiencia muy cercana con el taller de mi amiga. Y además el arte tiene algo muy lindo que me gustaría destacar, y es que puede romper muchas barreras, como por ejemplo la barrera del lenguaje. Quizás no todas las expresiones artísticas, pero sí muchas, como por ejemplo una escultura o una pintura, como no tiene idioma una pintura, y esa como esa abordaje que tiene me parece destacable y muy bonito. Sí, Eh, de todas maneras. y en relación a la naturaleza, Uh-huh. que también me preguntabas por el arte y la naturaleza, efectivamente también es considerada un dispositivo terapéutico. También hay estudios que vinculan la naturaleza con la salud mental. No sé, Cristóbal, si tú conoces el Shinrin-yoku. ¿No? Puede que lo esté pronunciando muy mal. Ya, suena japonés. Shinrin-yoku. ¿Ya? Es japonés, exactamente. Que yo no lo conocía, yo lo descubrí hace algunas semanas, y significa baños del bosque. Ah, sí. ¿Ya? O acá en Chile se conoce también como baños de la naturaleza. Claro.
y es una, ¿te suena? Sí, sí, los baños de bosque, sí, Es ciertamente. una práctica de origen japonés que tiene como propósito mejorar la salud integral de las personas, entendiendo esta salud integral, el área emocional, el área intelectual, mental y física Ujú. también. Y esto lo logra a través de la conexión con la naturaleza y sobre todo con los bosques. No recuerdo exactamente cómo cuál es el proceso que ocurre, me parece que tiene que ver con los fitoncidas, que es un compuesto orgánico que desprende las plantas. Ujú. Y hay estudios que demuestran que esto mejora en temas de salud mental, disminuye la ansiedad, Ujú. la depresión, reduce también las hormonas del estrés, disminuyendo los niveles de cortisol y adrenalina. Ayuda también a mejorar el estado de ánimo y a dormir mejor, como ayuda también a conciliar el sueño. Y por el nombre uno puede creer que esta práctica se relaciona solo con los bosques, pero la verdad es que se puede realizar en otros espacios también. Se puede practicar en los parques, en el jardín de la casa o incluso dentro de la casa o en el espacio de trabajo también. Se relaciona alto con el mindfulness, con la atención plena en el ahora, en lo que está pasando en el momento. Por lo mismo también se acompaña con ejercicios de respiración que permite que uno se conecte con lo que está sintiendo en ese momento y también permite activar los sentidos, como busca harto eso, esta práctica, como de escuchar los sonidos del ambiente, de sentir los olores, de tocar también la naturaleza y toda esa experiencia con la naturaleza, de conexión con la naturaleza, es capaz de entregarnos esta como calma y armonía que contribuye a sentirnos mejor. María Así que Paz, eso, como, ¿sí? y también desde tu experiencia, ¿cómo crees que, cuáles serían los beneficios de insertar estos programas de acompañamiento basados en arte y naturaleza en espacios de salud comunitaria? ¿Qué aportes e impactos se podrían proyectar a nivel de bienestar individual y colectivo, en particular también en niñas, niños, adultos mayores y adolescentes? Uh-huh. De partida, solo el hecho de crear este tipo de programas es beneficioso para la comunidad, porque se visibiliza el tema y se le da importancia. Como la misma razón por la cual yo te agradecía este espacio de poder hablar de salud mental, eso ya es muy beneficioso, porque como te decía al principio, es súper fácil ignorar el tema de la salud mental, como no darle tanta importancia porque no es algo que uno vea. Entonces, solo la creación de este programa es algo beneficioso, muy positivo. En cuanto a la comunidad, a los beneficiarios de estos programas, el permitirles ser conscientes de su propia salud mental también es muy beneficioso, como detenerse dentro de esta rutina que uno tiene, de todo el caos que de repente puede ser el vivir la vida, el hacer una pausa y detenerse a pensar en la salud mental y reflexionar el cómo estamos, qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, no es algo que uno tiende a hacer y que uno puede hacer en este tipo de programas. Darse ese espacio es súper importante y mejor aún si es a través del arte y la naturaleza, porque hacernos conscientes de cómo nos sentimos no siempre es fácil, sobre todo cuando no nos estamos sintiendo bien. Entonces, el arte y la naturaleza nos permite transmitir y expresar cosas que a veces no es fácil decir con palabras, como a veces es más fácil dibujar algo, transmitirlo a través del arte que expresarlo. Y conectarse con uno mismo también, o sea, visibilizar o darse cuenta también de lo que uno a lo mejor está pasando por debajo, ¿no es cierto?, en la vorágine de lo cotidiano, y que el Uh-huh. ruido, ¿no es cierto?, interno, también esa conexión interna es muy importante. Claro, y es algo que uno no tiende a darse ese Claro. tiempo, ese espacio, porque uno tiende a enfocarse en otras cosas, sobre todo como en el producir, como estamos muy como tener que trabajar y muy enfocados en eso, y no vemos esta otra parte que además se relaciona mucho con lo otro que uno hace. También tiene otros beneficios, pensando por ejemplo en los niños, como esta activación de la mente, de los sentimientos, de las emociones. Los niños conocen el mundo a través de los sentidos, del tacto, de la audición,
de la vista. Entonces ahí en ese sentido el arte es muy importante. Es importante que ellos creen cosas, que aprendan también, que se equivoquen en relación a esto, que sientan su entorno, como mencionaba recién, esto como de sentir la naturaleza, que se conecten y puedan expresar también cómo se sienten en relación a eso. Con el otro grupo que mencionabas, este grupo de los adolescentes, también pueden ser muy beneficiosos estos programas porque les permiten como expresarse. Los adolescentes están en una etapa en la que ellos empiezan a formar su identidad y necesitan poder mostrar esa identidad. Que uno a veces lo ve como con los tatuajes, los piercing, como que de repente uno critica esas cosas y eso es su forma de expresión. Ellos se identifican con eso y necesitan poder mostrarlo. Necesitan que se valide también, que los escuchen, que los reconozcan como personas. Y el arte les permite mostrar esa identidad. Con los adultos mayores también son súper beneficiosos estos programas porque les permiten crear, como mencionábamos también con los niños, compartir también. El tener la oportunidad de crear algo puede contribuir también a mejorar su autoestima. Los adultos mayores de repente se les ve afectada su autoestima, este sentimiento de autoeficacia también, porque con la edad de repente empiezan a surgir ciertos problemas de salud que los limitan, que dejan de poder hacer cosas que antes podían hacer. Entonces esta oportunidad de crear a través del arte les permite como volver a sentirse bien consigo mismos y darse cuenta de que pueden seguir creando en este mundo. En relación con el tema social también, como te decía, lo comunitario siempre va a ser beneficioso, como el compartir con otros. Con este grupo de adultos mayores también es súper importante el que puedan socializar, porque a veces tienden a sentirse muy solos. Entonces participar en este tipo de actividades les entrega esa oportunidad de ser escuchados, visibilizados y también de crear redes, que eso también es súper importante, el conocer a otras personas y contar con ese apoyo. Y con respecto a las iniciativas como Naturar, ¿cuál crees que es la relevancia, el impacto que este tipo de iniciativas pueden tener en espacios de salud comunitaria, especialmente en las ciudades? ¿Cuáles son los beneficios de proponer este tipo de iniciativas como alternativas para promover el bienestar y la salud mental en espacios de salud comunitaria? Muchos creen que el arte está en los museos y que la naturaleza está en los bosques. Y hoy en día no es así. Hoy en día el arte está más cercano, está más accesible. Las mandalas, por ejemplo, el colorear las mandalas está comprobado que puede ayudar a disminuir la ansiedad y el estrés. Y eso ahora uno lo encuentra en el supermercado, por ejemplo. Los libros para colorear, que antes uno los asociaba como con los niños, ahora hay libros para colorear para adultos, porque se ha demostrado que sirven y que hacen que uno se relaje y ayudan. Entonces, lo que hace estas iniciativas como Natur Art es justamente eso, como acercar a la comunidad algo que a veces se siente muy lejano. Y Natur Art puede demostrar que no es necesario tener un tremendo parque para poder disfrutar de la naturaleza. Como conversábamos recién con esta práctica japonesa, a veces, no sé, el conectarse con las plantas, ir a la plaza, eso también ayuda en relación a la salud mental. Tampoco es necesario tener estas habilidades artísticas, como conversábamos, como en este taller que te contaba. Basta con tener la disposición, las ganas a abrirse una experiencia en conjunta, a conocer a otras personas y conocerse a uno mismo también en este proceso. Así que yo diría que ese es como uno de los impactos y beneficios más significativos de este tipo de programas, como acercar a la comunidad. Finalmente, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha sobre la importancia de utilizar recursos del arte y la naturaleza para nuestro bienestar cotidiano? Les diría que los valoren y los aprovechen, porque son recursos que están a nuestro alcance, como mencionaba recién con lo del programa, y que nos pueden ayudar a cuidar nuestra salud mental, porque la salud mental hay que cuidarla, hay que quererla, hay que preocuparse que uno pueda estar bien.
porque, como te comentaba al inicio, la salud mental es la base de todas las otras cosas que nosotros hacemos. Ujú. Y si descuidamos esta base, se nos derrumba el edificio. Entonces, yo les recomendaría que presten atención a su salud mental, que escuchen las señales del cuerpo, que se den un tiempo para monitorear cómo están, cómo se están sintiendo, y si no se están sintiendo bien, preocúpense entonces de buscar actividades que les ayuden a sentirse mejor, como puede ser el arte y la naturaleza. Entonces eso sería mi recomendación, que busquen estas instancias que está comprobado que sirven para mejorar la salud mental y que les permiten también soltar las emociones. Al hablar de psicología es fundamental el soltar, el dejar ir las emociones, porque cuando uno reprime las emociones, esas emociones a la larga tienden a enfermar y a manifestarse de otras formas que no son tan sanas. Entonces mi recomendación es que dejen salir lo que sienten y que lo expresen a través del arte y la naturaleza, y van a ver cómo con el tiempo se van a ir sintiendo mejor. Muchas gracias, María Paz. Estamos profundamente agradecidos por compartir tus experiencias y profunda mirada en salud mental. Y bueno, saludos a todos y a todas y atentos a otra cápsula de Natural. Hasta la próxima. Natural, arte y naturaleza para el bienestar.